Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. WMI, Maseje Nedarim, página Pedalet 84. Bueno, la Gemara sigue trayendo o trae la opinión de Ranahman, donde había dicho que el esposo no estaba incluido entre la palabra, en el léxico brillot. La palabra brillot no incluía al esposo, ¿se acuerdan? Y sobre eso, Eiti de Rabba le Ranahman, le preguntó Rabba a Ranahman, Ubal la biklal briot hu, y el esposo no está dentro del término briot. De Atnan, hay una Mishnah más adelante que pone, que ya la vimos, Netula animina Yehudim. Si la mujer hizo una promesa y dijo Netula animina Yehudim, que aparentemente se está prohibiendo a sí misma de tener provecho de todos los Yehudim, y en un principio la idea es el tema marital, Yafer Helko, el esposo puede eliminar su parte, Uteje Meshamasto, y pueden tener vida conyugal, Uteje Netulamina Yehudim, y la promesa sigue con la prohibición para las demás Yudim, las demás personas que no son el esposo. Solamente el esposo está permitido. Esa es la Mishnah Malat. Cuando le mará vía Marta Bala Miklal Briot Hu, si me quieres decir que en verdad el esposo, el Baal, no estaba dentro del término Briot, no está dentro del término Briot. Entonces es así, el Ran explica. Si en verdad la mujer cuando dijo Briot no incluye el esposo, entonces no puede ser que se esté prohibiendo de relaciones maritales. ¿Por qué? Porque por un lado el esposo no está incluido, entonces hay que decir no se está prohibiendo el esposo porque no está incluido, y los demás están prohibidos de por sí. Entonces debe ser que no está hablando de la promesa de provisiones, de tener provisión de relaciones maritales. Entonces si es así, ¿de qué está prohibiendo? De cualquier otra cosa, de no comer las frutas de tal persona. Entonces, si ese sería el caso, entonces Nidre Inui Nefesh lo convertiríamos en que en Nidre Inui Nefesh, una promesa de que le puede generar un daño, un sufrimiento a la mujer. Y si es así, Yaferla Leolam. La regla cuál es, como estudiamos en el DAF anterior, que cuando el hombre anula completo, para todos, Leolam, no para él solo. Si es Benolevena, si es entre él y ella, tienes razón, pero si es de sufrimiento, de Inui Nefesh, él permite el neder de él a todo el mundo. Entonces, si la Mishnah dijo que solamente permite su parte, quiere decir que no es un neder de Inui Nefesh, es un neder de Benolevena que afecta a la pareja, quiere decir de relaciones. Entonces es así, juro hay que decir que el Baal sí está metido dentro de la palabra Briot y ella está prohibiendo la parte de él. Juro hay que explicar así. Y eso contradice a lo que dijo Ranahman, en que Ranahman dijo que el Baal no está dentro de la palabra Briot. Muy bien. Y eso sería una pregunta contra Ranahman. Responde, Emalach, te va a decir Ranahman o Amarle, porque en verdad Emalach sería como él diría, pero aquí es una conversación directa. Entonces Amarle le responde, entonces te iba a decir, en verdad normalmente la palabra el Baal no está dentro de la palabra, no está dentro del léxico Briot. El Briot no incluye el esposo. Shaneaji aquí es diferente de Muja Milta de Aletera Kaasra Nafsha, y aquí es diferente, como ella se está prohibiendo las relaciones maritales, entonces obviamente que se está prohibiendo lo que está permitido. Y lo que está permitido de Aletera Casa Nafsha se está prohibiendo ella a sí misma. Y entonces a juro hay que decir que el esposo está metido entre la palabra brillot, porque si no estuviera metido entre la palabra brillot no habría que prohibir. Entonces en este caso brillot se incluye el esposo, y con eso entiendo que ella se está prohibiendo sobre sí las relaciones maritales con su marido. Entonces, por lo tanto, él respondió a Ranahman que normalmente Briot no incluye, en este caso excepción, y se incluye.
Muy bien, seguimos. Dijo la Mishnah, Yeholá leanot beleket shecha o pea. Dijimos que la mujer podía tener provecho de el leket de shecha pea, las tres cosas que son efker, no son de nadie. El leket lo que se cayó, shecha lo que se olvidó y la pea la esquina, ¿se acuerdan? Muy bien, pregunta de Mara, ¿pero qué está en un maaser aní? ¿Por qué no dijo que también ella puede tener provecho de maaser aní, el diezmo que se le da al pobre? De Atania, hay una braita clara. De Atania, Bebaraita, una baraita dice, un maaser aní, que aparte de estas tres cosas, ella puede tener provecho del maaser aní, del diezmo que se le da al pobre. ¿Por qué no lo dijo en otra Mishnah? Amar Rabbi Yosef dijo, Rabbi Yosef lo calla. No hay contradicción. ¿Por qué? Har Rabbi Eliezer, Har Rabbanan. Una opinión, una es Rabbi Eliezer y la otra es Rabbanan. O sea, nuestra Mishnah, que no trajo maaser aní, es Rabbi Eliezer. Y la baraita, que sí trajo maaser aní, va según la opinión de Rabbanan. ¿Y en qué? Detrás, vamos a ver, dice la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dijo, En Adam tzarich likrot shem al maaser aní shel demai. Una persona, voy a traducir, una persona no necesita nombrar el maaser aní del demai. ¿Qué significa eso? Demai es una frutas que pertenecían a un amaretz, una persona ignorante general de la Torah, y él vende frutas. Una persona vino y le compró las frutas a él. Entonces esa persona normalmente los demai, como tiene dudas si en verdad sacó los maaserot o no, tiene que sacar los maaser. ¿Qué decir? La maaser rishon, todos los maaserot normales, todos los maaserot normales en forma general, tiene que sacarlos. Pero dijo Rabbi Eliezer que el maaser aní no solamente que no tiene que separarlo, ni siquiera tiene que nombrarlo. No tiene que nombrarlo y la persona se puede excluir de lo que va a hacer con el maaser aní, porque no tiene que nombrarlo ni siquiera. Así dijo ¿quién? Rabbi Eliezer. Muy bien, Jajamim Ombrim, Jajamim dicen, Koreshem, no, tienes que nombrarlo, ven la Afrish, pero no tienes que retirarlo, no tienes que sacarlo para entregarlo, porque ni siquiera tienes que separar. Normalmente hay que separar el maaser del grupo de manzanas, sacas el maaser. Aquí tienes que nombrarlo nada más y te lo puedes quedar. ¿Por qué? Porque como es duda, es afek, es duda si sacó el amaretz, sacó el maaser o no. Entonces es un safek de maaser aní, y maaser aní es un tema monetario. Como la regla cuál es, que todo el que tiene una duda tiene que traer prueba para recuperar lo suyo. Entonces a Motzime Javero, a la Berraya, tiene que traer prueba. Entonces el aní debería tener prueba de que este hombre no sacó los maaserot, eso no va a pasar. Y por lo tanto se lo puede quedar. Se lo puede quedar y ni siquiera lo puede nombrar. Ni siquiera tiene que nombrarlo. Tiene que nombrarlo, pero no tiene que separarlo. Aquí muy bien, perfecto. Muy bien, dice la Gemara Mailaf, ¿qué podemos decir que es la discusión entre Jajamim y Rabbi Eliezer? Le mande a Amar Sefeko Tobel, según la opinión, que es la opinión de Jajamim, que ponen que es Safek, que el caso de Safek, el caso de duda, que es el caso nuestro que compró de un ignorante, se llama Tobel, que también tiene una obligación de nombrar sobre ese el maaser aní, porque se considera que esas frutas son tebel con respecto al maaser aní. Hay que nombrarlo, si no, hay una obligación que está ahí pendiente. Kasabar Itle Tobatana, esa opinión sostiene que existe un concepto de Tobatana el maaser aní. Kasabar sostiene que Itle, que el dueño tiene sobre él Tobatana, sobre el maaser aní Tobatana. Tobatana es el beneficio que la Torah le da a la persona de poder entregar el maaser a quien tú quieres. Es un beneficio que la Torah te da. Entonces, el Jajamim para opinar que la persona tiene, el dueño que sacó el maaser aní, tiene ese beneficio de entregar el maaser aní al pobre que él quiera. Muy bien. ¿De qué andile Tobatana? Y por cuánto de qué que él, por cuanto que tiene este beneficio de poder entregar a quien quiera el maaser aní,
se compara igual que cualquier maaser, como cualquier otro maaser, es igualito. Y puede tenerlo mejania. Entonces la mujer no puede tener provecho de este maaser aní. ¿Qué es la mujer? La mujer que hizo el neder de no tener provecho de ninguna persona, entonces no puede tener provecho de este maaser aní. Puede tener provecho del leque, de la esquina, eso sí, porque eso no es de nadie. Pues este maaser aní sí tiene dueño. ¿Por qué tiene dueño? Porque él tiene, al él tener la posibilidad, el derecho de entregárselo al aní que él quiera, eso le da como un cierto valor, una cierta ser dueño en parte de eso. Al ser dueño en parte de este maaser, entonces la mujer no puede tener provecho porque ya es de él. Muy bien. Esa sería la opinión de Jajamín, que sería entonces la opinión 1. Ulman de Amar, la otra opinión, sostiene que Eno Koreshem, que la otra opinión que dice que ni siquiera hay que nombrarlo, ¿se acuerdan? Que era Rabbi Eliezer, ni siquiera tiene que nombrar el maaser aní que había comprado de este Amaretz, que Asabar se fecó en Otobel. Sostiene que este safek, estas frutas compradas del Amaretz, que son duda, no son tobel o el maaser aní, quiere decir, no requieren de ninguna, ni en duda requieren sacar el maaser aní. Por lo tanto, es como si no hubiera obligación. Cuando digo que es tobel o tebel, es que hay una obligación dentro de él. Cuando digo que no es tebel, no es tobel, que no hay ninguna obligación. Entonces sostiene que no hay ni 6-0 obligación de sacar el maaser aní. De coche se fecó en otobel, y cuando la persona, en la opinión, sostiene que el safek o el badai no lo hace tebel, no hay ninguna obligación obligatoria, no hay obligación sobre eso, entonces ya no se compara como el demás maasrot, como el maaser rishon, que es el levi. Al no compararse igual como el demás maasrot, le tobatará, ya no tiene entonces el beneficio. Al no tener el beneficio de poder entregárselo a quien tú quieres, porque ya no es comparado con los demás maasrot. Un maaser rishon que tú sacas, tienes el beneficio de dárselo al levi que tú quieras. Pero que no es tebel, nunca fue tebel del maaser aní, entonces ya no se considera que tampoco, ya no es comparado con los demás maasrot. Al no ser comparado con los demás maasrot, entonces ya no tienes el derecho de entregárselo a quien tú quieras. Al tú no tener el derecho de entregárselo a quien tú quieras, quiere decir que perdiste cualquier balut sobre él. No tienes, cuando tú sacas el maaser aní, no tienes ningún balut, ningún beneficio, no eres dueño para nada de ese maaser aní. Es cero tuyo, es como efker. Cuando lo sacas, perdió tu relación contigo. De Shar el Elit Hanuye. Y entonces la mujer que hizo la prohibición sobre ella de tener provecho de todas las personas, puede tener provecho de este maaser aní, ya que este maaser aní no es de nadie. Entonces es así, está perfecto lo que dijimos, lo que habíamos dicho antes, de que nuestra Mishnah no nombró que ella puede tener maaser aní. Y ella no puede tener provecho maaser aní. Y la baraita que nombró que sí puede tener provecho de que ella podía poner del maaser aní. Uno va a ser quien, el primer Rabbi Eliezer, y uno va a ser el primer Rabanán. Perfecto. Entonces el que dice que tiene derecho, entonces te considera dueño. Si considera dueño, no puede tener provecho. Y la opinión que dice que es Rabbi Eliezer, o que opina de que no tiene derecho de dárselo a nadie, no se considera dueño, a no considerarse dueño, ella puede tener provecho sin ningún problema de ese maaser aní. ¿Por qué? Porque ya no tiene ninguna relación de dueño con el que lo sacó. Muy bien. Esa fue la respuesta que había dicho Rabbi Yosef. Ámale a Valle, le dijo a Valle, no, yo te iba a decir, de Kule Alma se te cotobel. Yo te iba a decir que según todo el mundo, según las dos opiniones, que son la opinión de quién, de Rabbi Eliezer y Rabanán, opina de que en verdad sí tiene, se fecó, el caso que compraron las frutas, la madre, es que esa fe, que es duda, sí tiene sí se considera en Tebel, se considera que hay la obligación de sacar el maaser aní por duda, ¿no? O por lo menos nombrarlo.
Entonces, así, ¿cuál sería la más loca entre ellos dos? Rabbi Eliezer de Rabanán, Bejakameflegi. Y Rabbi Eliezer de Rabanán, en esto discutirían. Rabbi Eliezer Sabar, lo Jesús Amaretz al Maseraní. Según Rabbi Eliezer, dice que los Amaretz, los ignorantes, no son sospechosos de no sacar Maseraní. ¿Por qué no? Que van de ilu mafker nirse, porque que la persona sí tiene posibilidad de quedárselo. ¿Cómo? Pues me acaba de decir que es Tebel, si es no te lo puedes quedar. Sí, sí puedes. ¿Cómo? Que van de ilu mafker nirse. Si la persona hace efker todos sus bienes, lo vuelve como si no son de nadie, de ave ani y se vuelve pobre, de shakele hu, y él ahí se lo pudiera quedar, entonces le pseda. Entonces, no, esta persona, este señor Amaretz que está sacando el Maseraní, no tiene pérdida, porque si en verdad se arrepintió y ya no lo quiere entregar, se lo puede quedar. ¿Cómo se lo puede quedar? Fácil, hace efker sus bienes los vuelve que no tienen dueño, no son de nadie. En ese momento él puede recuperar. Ahora el Maseraní él es pobre también, ya lo puede recuperar. Y después vuelve a agarrar todos los bienes de vuelta. Y con eso entonces tiene posibilidad de recuperar lo que hizo. Entonces como tiene posibilidad de recuperar lo que hizo, entonces él lo saca. Y si en verdad no quiso recuperarlo, entonces lo va a entregar al pobre. Entonces el que compra las frutas de un pobre, de un ignorante, te dice, ¿sabes qué? Mira, no tengo que sacar por las dudas el Maseraní, ni nombrarlo, ni sacarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque opino que el ignorante lo sacó. Porque él tiene la posibilidad de devolverse de vuelta, entonces no deja de sacarlo. Rabanán sabre, nixel la mafker inish. Rabanán sostiene que normalmente la persona no quiere hacer su bien hefker. ¿Por qué no? De Mirta Dilma Zagebao y Nisha Harina. ¿Por qué? Porque tiene miedo que en el interín. ¿Cuál es el plan de él? El plan de él es hacer sus bienes efker, no son de nadie, recuperar ahora agarrar el Maseraní para él, porque ahora es pobre, porque todos sus bienes son de nadie, efker, y después recuperar sus bienes de vuelta. En ese interín tiene miedo la persona. ¿Por qué? Porque ese interín puede pasar Dilma Zagebao y Nisha Harina, que otra persona venga y lo adquiera para él. Y en ese momento ahí sí se quedó pobre de verdad. Ilkas, por lo tanto, el Amaretz no va a hacer esta trampa, le da miedo. Entonces, entonces sospechamos que la persona no sacó el Maseraní. Al no sacar el Maseraní, entonces la persona que lo compró tiene que por lo menos nombrarlo. Esta sería la masloca entre ellos dos. Solamente sería esa masloca en que si Nixedú o no Nixedú, si sospechamos de ellos o no sospechamos de ellos, si lo hicieron o no, porque tenemos duda porque la duda cuál es, si la persona se arriesga a hacer efker sus bienes para recuperar el Maseraní, o no se arriesga porque por hacer una gracia de recuperar el Maseraní perdió todo. Punto. Por esa es la discusión entre ellos. Los dos están de acuerdo que en un caso normal que alguien saque Maseraní, el Maseraní es como un maser normal. Y un maser normal, la persona tiene Tobataná, tiene el derecho de dárselo a quien le dé la gana. Y si tiene el derecho de dárselo a quien le dé la gana, entonces la mujer no podría tener provecho sin ninguna de las dos opiniones. Entonces saldría aquí entonces que la mujer, según esta pregunta que hizo Valle, que dijo que mira, de aquí no podemos aprender nada. Porque de aquí yo podría decir que las dos opiniones que son Rabbi Eliezer y Jajamim van a decir lo mismo, van a decir que la mujer no puede tener provecho. Entonces, ¿cómo explicamos la pregunta anterior que había una contradicción entre Mishnah y Baraita? Muy bonito. Entonces la Gemara responde, dices, Rabba trae otra respuesta, porque ya se tumbó la primera respuesta de Rabbi Yosef. Y Rabba Omer dice, mira, para responder el problema entre la Mishnah y la Baraita, yo voy a decir, mira, un caso es el Maaser Ani Amit Halek Betoch Habayit. Un caso es el Maaser Ani, el diezmo del pobre, que se reparte al pobre dentro de la casa del dueño. ¿Y qué pasa? Sobre ese caso de Ktiv B Netina, porque la Torah dijo ahí, noten, dar. ¿Dónde lo vemos? De Natata le Leví la guerra, y le darás al Leví y al converso
al extranjero, etcétera, etcétera, y dando a los pobres. Entonces ahí pone que darás. Cuando dices dar, significa que tienes cosa que el derecho de darle que tú quieres. Al tener el derecho de dar lo que tú quieres, eso te sigue dejando como parte de dueño, y al dejarte como parte de dueño, es tuyo y la mujer no puede tener provecho. Esa sería nuestra Mishnah. Mishumaji asur le lithanuye, pues es que la mujer no puede tener provecho del maseraní. Y cada en la baraita que si permite es de maseraní en mitjalek betoja geranot. Estamos hablando de que en un maseraní, el maser del pobre que se reparte en los almacenes, no en la casa. Y en ese caso, de que tibe lo dejarás para que venga el pobre y lo tome. Ahí viene a enseñarnos que la persona no tiene el derecho de entregarse lo que quiera. Entonces tienes que dejarlo y el pobre lo agarra solo. Entonces ahí ya perdió toda valud, perdió toda relación de dueño con esto. Y por lo tanto la mujer la mujer puede tener provecho. Y ese sería el caso de la baraita, que quiere decir que nuestra Mishnah está hablando en el caso de que se repartió en la casa. Y en la casa, ahí la persona tiene el derecho de hacer lo que se dé la gana. Y por lo tanto, como la Torah pone ahí el pasuk netina, de natata, del derecho, entonces ahí la mujer no puede tomar maseraní, porque todavía el dueño es dueño. Y en el caso de la baraita, que sí permite a la mujer comer maseraní, es porque el dueño entregó el maseraní en los almacenes. Los almacenes, la Torah no dijo de tina, dijo de inajpá, lo dejarás. Quiere decir que la persona no tiene el derecho de darlo, sino que el pobre viene y lo agarra. Entonces sobre eso, el dueño perdió toda relación con eso, ya no es él del todo, y la mujer ahí sí puede tenerlo, y ese es el caso de la verdad, que sí puede tener provecho del maseraní. Bueno, vamos a parar aquí, porque esto es un tema que se conecta con el DAF que viene, para que lo veamos con el DAF que viene. Bueno, todo lo bueno, bye.